quiero saber si tú consideras que la inteligencia artificial nos va a hacer tontos como humanidad. Híjole. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este live de TikTok. El día de hoy tenemos un invitadazo que ya se los vamos a presentar en breve. Yo soy Cuauhtémoc Sánchez y este podcast tiene la excusa de invitar personas extraordinarias para aprender de ellas, y el día de hoy no es una excepción. Tenemos a Enrique Rivera, que es un experto en marketing digital e inteligencia artificial, y quiero darte las gracias, Enrique, Quique, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por darte el tiempo y muchas gracias por llegar hasta acá con este tráfico que sabemos que es abrumador de la Ciudad de México. Sí, pero muchas gracias antes que nada, muchas gracias a todos los que están conectando, a ti, Cuau, por invitarme a este proyecto que estás obteniendo, que estás iniciando. La verdad es que para mí es muy importante el tener este tipo de conversaciones, y más en el punto en el que ahorita estamos, en donde tenemos tanto un tema de tecnología constante, cambiante, como también el tema de nuevos negocios que podemos hacer desde la calidad de nuestra casa, ¿no? Súper, súper, me encanta. Vamos a entrar de lleno a este tema, y la pregunta que vamos a arrancar y la pregunta que sería la inicial es: ya sabemos que eres un experto en muchas cosas tecnológicas, eso no tenemos duda, pero me interesa conocer quién es Enrique Rivera detrás del profesionista. ¿Quién eres, Quique? Mira, eso fue una de las primeras preguntas que cuando me invitaste fue, creo que la más difícil, porque definitivamente, y de hecho hasta hablando de tecnología, utilicé inteligencia artificial para hacer como un mirror de qué es lo que sabe la inteligencia de mí, porque yo lo ocupo para todo. Y una de las cosas importantes que les puedo decir sobre mí es que soy una persona que hace ya más de unos 25 años se ha adentrado en esta parte de la tecnología, tal vez no obviamente como especialista, pero sí como cualquiera de nosotros como usuario, en el que siempre está buscando una mejoría para su beneficio, ¿no? Entonces, Enrique Rivera, como de manera personal, es un buen amigo. La realidad es que puedo decir que me gusta mucho tener una relación de amistad realmente fuerte, o lo más fuerte que yo pueda, porque obviamente el trabajo y todo eso a veces nos limita de manera general, pero siempre busco darle esa mano a mis amigos. Afortunadamente, y de hecho también es una de las cosas como que más me gusta de estar aquí, es que tú eres uno de ellos, eres una Te de agradezco. de esas personas. El hecho de que lo menciones ya me hizo sentir bien. Otra vez bienvenido, gracias. Es una de las personas que puedo considerar como uno de mis amigos actuales, que realmente tengo esa comunicación constante y que hablamos de cualquier cosa, no solamente de deporte, como también lo hacemos en el club al que asistimos, sino también de cualquier cosa que podamos o querramos platicar. Entonces, primeramente, Enrique Rivera siempre busca esa conexión. Básicamente es eso, es tener conexiones con las personas que tiene a su alrededor, e incluso personas que no estén aquí. O sea, he tenido afortunadamente la trayectoria y la bendición de poder conectar con gente que esté en Estados Unidos, con gente que esté en China, con gente que esté en Brasil, y que nos consideramos amigos, ¿no? Entonces, primeramente es eso, la conexión. Y la otra parte de mi vida, pues soy una persona noble. Me gusta mucho el también tener esta cierta principio o norma de vida en la cual pues todos venimos a mejorarnos la vida mientras la transitamos, ¿no? Entonces, ser una persona noble en la cual se es leal a las personas que tú quieres, eso para mí es muy importante. Muchas gracias por toda la explicación, y quiero adentrarme un poquito más hacia tu personalidad, porque normalmente se cree que la tecnología
está hecha para tecnólogos, para científicos. Y la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿te consideras un tecnólogo? ¿Te consideras más un artista, más un creativo? ¿Cuál sería como la definición? No con el afán de encasillarte, pero tal vez me gustaría como un poco romper el mito de que tienes que ser como programador y amar tu computadora para meterte hacia la tecnología. No, definitivamente no creo que tengas que ser uno u otro. Sí hay un híbrido, o sea, al final te creas esta, esta formación en la cual sí sabes un poco de programación, sí sabes un poco de negocios, sí sabes un poco de creatividad y eso lo ensamblas. Entonces, te diría que soy un híbrido entre creativo y tecnólogo o geek. ¿No? Okay. Lo que muchos conocen como geek, en donde todo el tiempo estás probando si tienes el smartwatch, si tienes el audífono nuevo, lo que sea, con tal de que puedas sacarle un provecho de manera productiva, ya sea en tu ejercicio diario o a lo mejor en el trabajo mismo. Ok, y tú tienes como conciencia de en qué momento te enamoraste de la tecnología, o sea, podrías tal vez... Sí, tienes claro. Sí, claro. Sí, platícanos eso, por favor. Tengo uno, y de hecho todavía es una consola que seguramente a algunos que les gusta este tema de videojuegos les va a gustar. Es el tema de Virtual Boy. Hace mucho tiempo, sí. O sea, yo ya puedo decir hace mucho tiempo, algunos todavía no, pero hace mucho tiempo, cuando yo tenía aproximadamente 5 o 4 años, salió una consola de videojuegos que se llamaba Virtual Boy, que era un proyecto como de Nintendo medio a ver si pegaba, ¿no? Yo vivía en León, Guanajuato, junto con mis papás y mis hermanos, y mi padre un día llega y nos dice, miren, esta es la nueva consola que tengo, pero tienen permitido jugar, ya sabes, tienen permitido jugar cierto tiempo. Bueno, ¿cuál es el punto de esto? Cuando yo pruebo el Virtual Boy, y que es básicamente un visor, como los que ahorita vemos de Meta, era un visor que no podías mantener en tu cabeza porque era muy pesado, entonces tiene 2 patitas. Todavía lo tenemos. Ahorita si lo compras nuevo, lo puedes comprar por 20,000 pesos, más o menos. En su momento valía 2,300, algo así. Se vendieron nada más como 60,000 unidades a nivel mundial. Y este Virtual Boy, lo que tenía de importante es de que tú te acercabas y podías jugar lo que era un juego espacial. Y ya sabes, tenías que derribar a todas las naves que podías. Era básicamente lo que podrías tener en un Tetris, en un Game Boy. En ese momento fue cuando dije, ok, este tipo de cosas me gustan, porque se ve futurista. Y además, en el momento en que me presentaron lo que es Star Wars. Cuando llegue Star Wars a mi vida, lo primero que pedí fue la espada de Obi-Wan. Y me la dieron de regalo, era una espada de coleccionable, ya no la tengo, mal, pero sí era algo que me acercaba a entender que me gustaría llegar a esa visión de mundo y que ahorita puedo decir que yo ya la vivo, porque es lo que tenemos con inteligencia artificial, lo que también tenemos con blockchain, con toda esa parte tecnológica que muchos ya lo damos por sentado, o lo que muchos estamos padeciendo, como es lo de phishing, o sea, seguridad, claro, ¿no? Seguridad de los datos. Ya estamos viviendo eso que tal vez se veía muy lejano en ese 1995 que yo apenas estaba conociendo eso, ¿no? Oye, y voy a ir un poquito atrás. ¿Qué querías ser de niño? O sea, ¿tú pensabas en ser bombero en algún momento, en ser policía? O sea, no sé, de esos oficios que normalmente... Ahora quiero ser influencer, quiero ser youtuber, sí, claro. Quiero ser, no sé, diseñador de algo, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes era un poquito más tradicional, ¿no? Oficios y profesiones, ¿no? Sí, sí. Sí, lo primero que yo quería hacer era estrella musical. Estrella musical. Estrella musical. Eso era lo primero que yo quería hacer. Tal vez hubo un momento, y vamos a ir más adelante con eso, pero sí hubo un momento en mi vida en que lo pude realizar. Pero eso era lo primero. Yo cantaba, yo bailaba con mi hermana también canta muy bien. No digo que yo muy bien, pero me defiendo. Entonces, los dos siempre pensamos en tener una carrera musical prolífica.
Ok, o sea, ese es un secretito guardado, ¿no? Es un secretito, sí, nunca te lo conté, ¿verdad? Qué buena onda, Sí, que sí. me estés platicando ahora. Ahora, vamos a irnos un poquito más técnicos, que tal vez es lo que ahora muchos querríamos entender es, ¿quién es Enrique en su parte profesional? Y antes de que nos digas qué haces al día de hoy, es cómo llegaste ahí, o sea, cómo pasas de ser músico o cómo pasas de ese niño que jugaba Virtual Boy a donde estás ahora y cómo te estás desempeñando. Sí, bueno, como les comentaba, en el momento en el que yo decido o quiero ser un artista musical, yo me acuerdo muy bien y seguramente algunos también se van a acordar cuando existía lo que era Código Fama, ¿no? Yo migro o mi familia migra de León, Guanajuato para acá y más o menos como por mis 8 años, que es básicamente iniciando el 2000, sale este programa de Código Fama en el cual ven y trae a tu hijo y ponlo a hacer los talentos y demás, ¿no? Yo estaba fascinado. Nunca me llevaron. Ese fue el problema. Nunca me llevaron y yo estaba muy triste. Aquí hay un reclamo. Aquí hay un reclamo. Perdóname, mamá, pero es lo que es. Entonces, sí hubo un tema en el cual yo todo el tiempo me preguntaba el qué quería hacer. A muy temprana edad, yo realmente todo el tiempo me hacía esta pregunta de quién quiero ser y a dónde quiero ir. Es muy difícil, obviamente, a esa edad responderte eso, ¿no? Y obviamente empiezas a soñar el qué podría hacer. Pero distamos mucho de lo que era esos años ahorita, eso es obvio. Pero cuando yo crezco y ingreso a una prepa de arte, que eso es muy importante dentro de mi crecimiento, yo ingreso a una prepa de arte en donde mi hermana también ya estaba estudiando, que se llama CEDART, que es el proyecto de educación artística por parte de lo que era el INBA antes, ahora la Secretaría de Cultura y Arte. Nosotros entramos ahí con la expectativa de generar ese sueño ya materializado, ¿no? Entonces yo obtengo o yo conozco a ciertas personas, hacemos una banda musical. Yo tenía 2 meses de haber tocado una guitarra que me regaló mi abuelo paterno y de ahí empezamos a tocar lo que son covers, ¿no? Lo que todos conocemos como covers, música de alguien más, pero mi sentimiento es, ya hice algo, ya estoy concluyendo un sueño que yo tenía desde pequeño. Y eso afortunadamente empezó a generar cosas mejores en las cuales yo ya componía canciones. En la guitarra yo ya componía algunas canciones en piano y la llevaba con el grupo. El grupo también había gente muy diversa, gente que incluso el bajista lo invitamos. Si en algún momento lo ves, Pepe, él era el bajista, es hijo de uno de los más importantes artistas de doblaje en México, que hace la voz de Porky, de los Looney Tunes, una parte de la dinastía, hizo la voz de Fenomenoide. Entonces, por azar del destino, conocimos a Ernesto y a Pepe, su hijo, lo invitamos a tocar con nosotros. Él no sabía nada de bajo. O sea, nosotros le dijimos, aquí está el instrumento y a ver qué puedes hacer. Y llegó un día y nos dijo, oigan, ¿le suena bien esto? Y así como si fuera Queen con alguna de sus canciones dentro de la película, empieza a tocar y todos dijimos, wow, tiene un talento nato. Entonces yo llegué a ese momento en el que pude proponer de manera creativa canciones, material musical, todo esto, y yo ya ver reflejado un sueño mío, hasta el punto de poderle abrir un concierto a Eli Guerra en su momento, cuando tuvo uno de sus momentos más altos, que fue ganar un Latin Grammy por uno de sus discos. Nosotros fuimos al lunario del Auditorio Nacional a abrirle un concierto. Entonces, de lo que va de un niño de 8 años a un niño de prácticamente ya un adulto de 19 años, sí hay una congruencia, ¿no? Ok, sí, sí. O sea, se veía claro el camino del arte, de la música, ¿no? Ajá, justamente todavía estaba ahí en congruencia. Y viene esta parte en el que yo también dentro de ese arte yo estudio danza. Estudio folclore, ballet y contemporáneo. Esas 3 disciplinas.
Yo dije, la mejor en la que me puedo ver reflejado es contemporáneo. Muchos decían que folclore, otros me decían que ballet. Ballet ya era muy tarde, o sea, yo ya tenía 17 años, no me veía haciendo ballet en la vida porque también es muy corta su vida como bailarín. Pero dije, bueno, entonces pues ya tengo la música, pero también soy bailarín. Algo como un tipo Miguel Bosé, que él empezó siendo bailarín y también cantante y bla, bla. Más o menos parecido el camino. Yo tenía la idea de entrar entonces a la Escuela Nacional de Contemporáneo, hacer mi carrera ahí, pero hay un momento en el que mi cuerpo me dice no, para. Tengo una lesión de lumbalgia y es exactamente cuando empiezan los exámenes de admisión y fue un hard stop, literalmente fue un hard stop en donde me pregunté, ¿te ves haciendo esto toda tu vida? De bailarín, después una temporada siendo bailarín y después maestro de danza. Y fue cuando dije, no, de todos los pensamientos que tuve a mis 8 años, en donde era o músico o era bailarín, quizás nunca pensé en irme hacia algo, lo que conocemos como godín. No, un oficinista. Nunca lo pensé, porque para mí el aplauso era el salario, era el elemento, la gasolina. Bueno, cuando eso sucede, pues prácticamente lo que pensé fue, vámonos hacia algo que fuese algo natural para mí, y fue la comunicación. La comunicación y el periodismo al final tiene como este abanico grande en el que no eres tal vez el artista, pero sí eres el director de video, sí eres el camarógrafo, sí eres el editor, sí eres el periodista que retrata la historia, ¿no? Eh, y bueno, ahí hay un heartbreak para Enrique, sobre todo. Antes de continuar, voy a en este momento girar nuestro reloj de arena, que entenderás muy bien que es un simbolismo de que tenemos el tiempo contado Sí. y que tenemos que aprovechar cada uno de esos granitos que empiezan a caer. Y bueno, nosotros lo traemos aquí a la mesa como un recordatorio de que tenemos que ponernos las pilas, por ser muy, muy directo, de que no estamos todo el tiempo aquí. Y bueno, ahora quiero preguntarte, hasta este momento te vuelves periodista. A ver, es que aquí ahora mi mente explotó, ¿no? Porque venimos de un niño que tiene todas las habilidades artísticas necesarias para ejecutarlo de una gran manera, tomas una decisión disruptiva, te vas hacia comunicación y periodismo, pero aún no entiendo. O sea, ¿dónde está el tecnólogo que tenemos ahora, el especialista en marketing digital? Platícame eso, o sea, ¿cómo es esa transición de A a B o a Z? Porque aquí parece que tuvimos como 2 giros otra vez, ¿no? Un largo, sí, justo. En el momento en el que yo hago este cambio hacia comunicación y periodismo, una de las cosas importantes es que yo quería hacer lo que antes se hacía mucho y era la videodanza. Como director, como productor. En este punto tú entiendes muy bien cómo hacer un producto cinematográfico, ¿no? Sabes cuáles son los tipos de tomas, sabes qué tipo de fotografía quieres, en fin, tienes algo muy bien en la parte creativa, pero también tienes que saber acerca de finanzas, porque tienes que pagarle a los camarógrafos, porque tienes que pagarle a los bailarines, tienes que pagar a la persona que vaya a hacer la creación artística. Entonces también tienes que ver esta parte de cierta manera empresarial, pero también tienes que saber acerca de edición. Y en ese momento yo empecé por voluntad propia en la universidad empezar a editar videos de lo que fuese. Es chistoso porque cuando uno cree que en la comunicación te vas a deslindar de la parte matemática, pues la realidad es que no. O sea, al contrario, hay muchas más cosas matemáticas que tienes que analizar que el solamente retratar un video. Y esto es el tema de que el motion graphics, es decir, las animaciones, tienen física. Y como tiene física, pues tiene números. Entonces, ese tipo de cosas yo empecé a descubrir y a adentrarme en ellas. Es cuando yo también pienso, ok, así es como también funciona la tecnología, números, o sea, no hay de otra, ¿no? Temas binarios y demás.
Y yo me empiezo a cuestionar ok, además de retratar la vida, las noticias y demás, ¿qué más puedo hacer? En ese momento yo ya estaba saliendo de la universidad. Cuando salgo de la universidad entro a Notimex, a la extinta Notimex, el noticiero del Estado mexicano, en donde se vendían las noticias, ¿no? Se le vendían a la parte de Forbes, se vendían a un montón, a un pool de medios. Y yo entro como camarógrafo. Entro como camarógrafo, después entro como editor, ya formalmente, y pude hacer documentales, hice un montón de noticias, me llevaron a Canadá, me llevaron a Chiapas, por ejemplo, cuando vino el Papa Benedicto XVI, viene a Chiapas y me dan la oportunidad de irlo a retratar en todo su camino, en fin. Tuve una pequeña, corta carrera, pero grande para mí, de edición, de noticias y demás. Y yo llego a un punto en el que digo, me veo otra vez, hay un heartbreak. Me veo haciendo esto toda mi vida como periodista y la realidad es que no. Hubo un tema de ambición que yo ya traía desde pequeño, de ser más. Lo que comúnmente o típicamente se dice ser alguien, ¿no? Muchos se preguntan, es que quiero ser alguien, ¿no? Pero ¿quién soy? Y eso es como lo importante de por qué se me dificultaba mucho responderte la primera pregunta. Pero este tema de la ambición de ser alguien me llevó a pensar ok, tengo que salirme de mi caja y tengo que ser más ambicioso de lo que soy ahorita. Y ese tema de ser más ambicioso de lo que soy ahorita fue encontrar un estudio que fue marketing digital, una maestría, y que gracias a un maestro en particular y a varios de ellos estoy, en donde me abrieron la puerta y me dijeron, mira, el marketing digital combina creatividad, combina negocios, combina números, obviamente, y también combina tecnología. Tenía todo. Ese es el punto, de que tenía todo lo que yo veo en mí, de mis habilidades, y que hasta ese momento, y ahorita te puedo decir claramente, yo tenía todos. ¿No? Ok, y hasta ahora como que ya empezó a hacer más sentido Justo. la parte artística, la parte tecnológica, pero ¿cómo llegas al descubrimiento de que tal vez, y en ese momento era un tal vez, puedes ser buen mercadólogo y que específicamente vas a ser un mercadólogo digital? ¿Cómo te descubres que eso es lo que quieres y cómo sabes que eso es lo que es para ti? O sea, ¿cuál fue como el detonador que dijiste, no, de aquí me voy a quedar? Creo que justamente cuando voy a la maestría de alta dirección en comunicación y publicidad, en una muy buena escuela, la verdad es que yo la considero una muy buena escuela justamente para eso, que es el Cook. Ahí conozco a otras 2 personas que se vuelven mis primeros socios de negocio y cada uno se reparte un trabajo. Pero antes de eso, eso empezó realmente como un proyecto de la maestría. ¿Saben qué? Ahora tienen que poner un negocio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el ADN? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la audiencia? Bla, bla, bla. Y en ese momento, uno de nuestros maestros llevaba cuentas, por ejemplo, en Olive Garden, llevaba cuentas también en Vapiano, incluso era en la competencia. Y él nos cuenta oigan, pues fíjense que el marketing digital ya viene desde hace un montón. Y nosotros así ¿cómo? ¿Cómo es que ya viene desde hace un montón si apenas lo estamos viviendo en su plus, cuando llegan las redes sociales, cuando realmente se explota las redes sociales, que es básicamente después del 2005, ¿no? Que llega Facebook. Dice, no, esto ya viene desde antes, desde Napster, o sea, todavía mucho más atrás, y él nos cuenta básicamente la historia del marketing digital, y yo lo que pienso es básicamente, yo quiero estar en ese mundo, tal vez no voy a ser el mejor, y esa era una realidad, tal vez no voy a ser el mejor, pero sí quiero alimentarme de esas mentes. Y esas mentes era, ya sabes, el típico figura de Steve Jobs o de a lo mejor una agencia como es Leo Burnett, todas esas grandes agencias que estaban pasando por un momento crítico en el cual ya solamente tener un folleto no era suficiente, porque las empresas tenían que empezar a exigir esos datos necesarios.
Y es cuando digo, yo ya tengo este ADN de tecnología, yo creo que sí puedo entenderlo. Ponemos una agencia, una agencia boutique muy chiquita, y empezamos con igualmente empresas chiquitas, desde una residencia para adultos mayores, que es una cadena. Empezó realmente chiquito, pero después creció hasta gente que era de Telcel o bueno, pequeños servicios hacia Telcel, y de ahí a empresas multinacionales como lo es TD SYNNEX. Sí, sí. Pero bueno, ahí hay también otro heartbreak. Ok, y hasta este momento todavía ni siquiera hemos hablado de inteligencia artificial. Sí. ¿Quieres ya brincarnos y explicarnos cómo es que llegas a eso? O sea, pues sí, yo creo que sí, ya vale la pena. Cuando llega la parte de inteligencia artificial, yo justamente entro a una empresa que se llama Tech Data. Tech Data en 2019 es una empresa igual internacional que es un mayorista de tecnología. ¿Qué es un mayorista de tecnología? Es básicamente una empresa que ayuda a empresas especializadas en tecnología para vender las soluciones de los fabricantes. Entonces, digamos que número uno está el fabricante, como es Microsoft, como es Apple, como es cualquiera de esos creadores de tecnología. Después viene el mayorista, que apoya a la empresa fulanito de tal, especializada en seguridad, y le vende soluciones a un Coppel, por decir algo, ¿no? Proyectos realmente muy extensos, muy grandes, pero que solamente las personas que están especializadas en eso saben cómo implementarlo. Y ahí hay un abanico enorme de soluciones. Cuando llega la inteligencia artificial, que fue básicamente 2 años después de pandemia, que explota tal cual, y sabemos la historia con ChatGPT, con OpenAI, esto para mí fue un tema revolucionario porque ya estaba en la industria. Yo entré a Tech Data después de eso se fusiona con SYNNEX y termina siendo TD SYNNEX. Entonces yo ya tenía una cierta noción de cómo se manejaba la industria de tecnología, pero ciertamente a todos nos agarró por sorpresa que llegara una empresa sin ánimos de lucro, entre comillas, a revolucionar todo este tema de cómo se hace la inteligencia artificial, porque Google ya lo hacía desde antes con su buscador. Su buscador es básicamente una inteligencia artificial, pero no al punto de generativa, ¿no? Que ese es el punto. Estamos en la etapa de que la inteligencia artificial es una inteligencia generativa, predictiva, comunicativa. O sea, son variantes que ahorita vivimos, pero en ese momento yo lo tomé como este es mi momento de hacer más con menos. Fíjate que me acabas de deslumbrar un par de cosas. Yo no estoy tan involucrado como en la comercialización de tecnología a grandes escalas. Y yo no sabía, hasta que te conocí, que había como distribuidores de tecnología. Lo cual ahora me hace todo el sentido del mundo porque las grandes corporaciones no tienen los brazos para entrar y permear a cada zona y con un partner muy localizado, muy geográficamente conocedor del área, ¿no? Y eso ahora me hace todo el sentido del mundo. Y la otra pregunta que te quiero hacer y que me gustaría que nos expliques un poquito es, ¿qué quiere decir que una inteligencia artificial sea generativa? Ok, la inteligencia generativa es la que te permite darle una instrucción y automáticamente te da un resultado. Hay una generación de una respuesta. Eso es lo generativo. O sea, ya podemos hablar de la parte de que puede crear imágenes, como todos lo vemos en TikTok o en cualquiera de las redes sociales o cualquier aplicación de estas, pero también puede generar un resultado científico, porque también te puede ayudar esa parte. Hay un montón ahorita de investigaciones que se están realizando con inteligencia artificial. No se diga de, por ejemplo, un chavo que con inteligencia artificial y su telescopio, solamente eso, descubrió más de 11 millones de estrellas nuevas. Es una cosa brutal, pero es porque hubo un ordenamiento, y la inteligencia hace una acción. Eso es hacer una generación de resultado. Entonces, en este punto puede ser eso o puede ser predictivo.
¿no? El tema de predicción lo podemos ver en la parte bursátil, en la parte bancaria, en donde podemos predecir hacia dónde va una acción, obviamente teniendo en cuenta todos los factores que muchas veces un corredor de bolsa no puede dimensionar. Pero que si yo ahorita le digo a ChatGPT, oye, ayúdame a hacer un pronóstico de bajo la situación geopolítica, esta acción X va a subir o va a bajar. Puede hacer una predicción. Entonces, eso es lo más importante, de que podemos ayudarnos de manera personal, de manera bancaria, empresarial, pero también en nuestro día a día. O sea, eso es algo que no hay un precedente. Muchos lo dicen que es como la revolución industrial en su momento. Yo creo que la inteligencia artificial es la nueva revolución industrial. Estoy muy, muy convencido de esa idea, o al menos hasta este momento. Y quiero preguntar, si yo el día de hoy no sé nada de marketing digital, si el día de hoy no sé nada de inteligencia artificial, probablemente esté alrededor de los 20 años, estoy como terminando la universidad, o probablemente solo ando por ahí viviendo sin saber qué hacer, pero me interesa el tema, me interesa entrar a temas de digital, a temas de marketing, a temas de inteligencia artificial. ¿Cuál crees tú que sería el primer paso que deberíamos dar? ¿O cómo te verías a ti mismo cuando tenías 20 años y decir, haz esto? Yo te diría lo primero, y pensando en los chavos actuales, o sea, los que tienen actualmente 20 años, es descarguen una aplicación de inteligencia artificial, la que quieran. Google es la más accesible y disfruten de preguntar cosas. De hecho, hasta es muy padre esto, porque te da una perspectiva de conforme tú preguntes, es la información que recibes, que eso también es importante. No puedes preguntar solamente de qué color es esto, una manzana, sino es de qué está compuesta la manzana. Conforme tú también te nutras, porque también esto es importante. No todo se lo dejes a la inteligencia artificial, sino nútrete también de lo que es manualmente contemporáneo, es decir, un libro. O sea, léete un libro y empieza a esquematizar las preguntas que tú puedes hacer. Una vez me dijeron, conforme tú hagas una pregunta, será la respuesta, ¿no? Entonces, al momento de que tú mejores la forma de preguntar cosas, la inteligencia artificial te va a ayudar a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, lo primero que yo os recomendaría es descarga eso o ve cualquiera de las inteligencias que existen ahorita y de ahí empieza a estructurar tus preguntas de cualquier cosa y profundiza. Ese es el punto, profundizar. No solamente quedarte en el de, oye, es que si yo hice A y me dio B, puede haber una C, puede haber una D. O sea, las soluciones posibles, no te quedes solamente con eso, sino vaya a profundizar un poco más. Puede haber un A.1, B.1, C.1. Hay variantes enormes de las soluciones que puedes dar, pero solo dependerá de la manera de que tú preguntes y que tú analices también la información. Lo que tú me estás diciendo es que para que dé mejores respuestas hay que también hacer mejores preguntas. Eso es... Es eso, básicamente es eso. A ese punto, y lo dijiste exactamente como es. Y desgraciadamente, creo que a este punto de la vida, las generaciones que ahorita tenemos, no estoy tratando de juzgar, solamente estoy viendo la parte de la actualidad. A veces las preguntas que ellos hacen, y lo veo con algunos amigos cercanos, tal vez no están bien estructuradas. No es que no tengan el conocimiento, sino es que tal vez les falta estructura. Y con eso les va a ayudar mucho a llegar hacia donde ellos quieren. Es básicamente algo más humano que tecnológico. He escuchado muchas veces el término de prompt. ¿Qué es un prompt y para qué sirve un prompt? Ok, de manera simple es una orden. Yo te voy a dar un prompt, es decir, toma esa taza. Ok, ese es el ordenamiento, ¿no? Lo que va a pasar es de que de manera binaria, con todo el cúmulo de datos que una inteligencia artificial, y te lo voy a explicar como si fuera
un niño de 5 años, para un niño de 5 años, la inteligencia artificial es básicamente un amigo que sabe de muchas cosas, pero que tienes que decirle qué es lo que quieres para que lo ordene y te lo entregue, ¿no? En un regalito. A ver, entonces creo que me acabas de resolver la siguiente pregunta, que es, cuando tú le das una orden estructurada, ¿eso sería ingeniería de prompts? Claro, sí, sí, sí. La ingeniería de prompts, que ahorita en los trabajos es muy codiciada y que de hecho hasta hay soluciones de agentes de AI que son entrenadores de prompts, en donde te dice una estructura básica, que es eh, dame contexto, desarróllalo de qué es lo que quieres y cuál es el resultado esperado. Esa estructura básica es como si nosotros lo hiciéramos en una narrativa, ¿no? En una historia. Cuéntame el inicio, desarrolla la historia y cuál es el final. Es lo mismo que pasa con una ingeniería de prompt. Tú le tienes que decir cuál es el contexto de lo que tú quieres a la problemática, cuál es el desarrollo, es decir, todo el detalle que tú tengas a la mano y cuál es el posible resultado que tú como usuario quieres. Automáticamente la inteligencia lo va a adaptar y va a darte ese tipo de resultado. Pero si tú nada más pones nada más el contexto, no vas a saber qué hacer. Te va a decir, ok, qué bueno que me diste esa información. Gracias por decirme. Gracias por participar. ¿Qué más? Porque al final es una acción o busca siempre tener una acción contraria a la pregunta que tú vas a hacer. Espero no meterte en un conflicto con la pregunta que quiero hacer, pero quiero saber si tú consideras que la inteligencia artificial nos va a hacer tontos como humanidad. Híjole. Y es abierto. También los invitamos a todos los que nos están viendo en el live. Si tienen cualquier pregunta, por favor déjenla. Las vamos a responder. Mejor ustedes respondan que yo. Quémense ustedes, ¿no? ¿No es cierto? Sí creo que hay un déficit. Y sí voy a ser muy sincero. Hay un déficit en la manera que aprendemos las cosas. Ya que me refiero, y lo veríamos ni siquiera antes de la inteligencia artificial, veíamos el declive o la disminución de las visitas a bibliotecas, ¿no? Yo todavía también viví ese tema de ve y haz una investigación a la biblioteca. Aquí tenemos bibliotecas muy grandes como la Vasconcelos, ¿no? En donde puedes encontrar toda la información, pero ¿qué pasa cuando una inteligencia artificial tiene acceso a la web? Y tú le preguntas eso, pues automáticamente te quita una tarea adicional. Tiene la Vasconcelos a un clic, ¿no? Tienen la Vasconcelos y muchas otras más en un solo lugar. Entonces sí hay un tema de déficit, no digo intelectual, sino de inteligencia abstracta, también inteligencia emocional, porque ahorita utilizan el ChatGPT como si fuera su psicólogo, ¿no? Vemos muchos casos de esos, en donde utilizas a ChatGPT como tu conferente, o sea, literalmente la persona a la que le quieres contar todo, porque ellos o las inteligencias artificiales están muchas veces condicionadas a darte la razón, ¿no? Desafortunadamente sí hay un gap ético de las inteligencias artificiales versus lo que te podría dar un psicólogo profesional. ¿Tú crees que si le preguntas algo a la ingeniería, a la inteligencia artificial y te contestara de no, lo que tú estás pensando no tiene pies ni cabeza, ¿crees que se dejaría de usar o nos haría más críticos? Está medio así, es una pregunta como medio... Sí, con jiribilla. Sí, con jiribilla, exacto. Posiblemente sí habría un cierto, igual, un heartbreak en el cual o va a haber personas que realmente se apoyen de manera crítica y a lo mejor van a ser los mínimos, espero que no, espero equivocarme, pero sí hay un alto índice en el que las personas van a seguir utilizando AI con el fin de ahorrarse tiempo en cualquier tarea que ellos pueden hacer. Y eso yo lo vivo, no me voy muy lejos. Yo en el trabajo día a día, pues utilizo Copilot o cualquiera de sus AIs para ahorrarme ese trabajo adicional. Por ejemplo, las personas que
tenemos demasiados correos y que tienes que hacer el research en todo ese mar de correos para encontrar uno en donde te enviaron una aprobación de algún proyecto. Ok, ¿qué es lo que haces ahorita? Tú puedes ir a alguna de esas AIs que estén conectadas a tu correo y decirle, oye, estoy buscando esta aprobación, y te lo va a dar. O sea, es así de sencillo que empieza a manejar, que empiezas a manejar esta información y se vuelve algo ya cotidiano. Y como se vuelve cotidiano, pues regresar, me acuerdo muy bien, un historiador de la Ibero decía, es que muchos quieren regresar a sus raíces, pero nadie quiere regresar descalzo, ¿no? Sí. O sea, sí quieres esa comodidad y es difícil soltarla. Fíjate que me quedo con un par de ideas de todo lo que nos has mencionado. Uno de la calidad de la pregunta será la calidad de la respuesta. Probablemente vamos a tener un sesgo cognitivo como humanidad, pero también eso me lleva a que las personas que estamos buscando oportunidades de desarrollo, la realidad es que si nosotros nos mantenemos como actualizados, leyendo, aprendiendo de una manera constante, creo que automáticamente nos vamos a seguir separando de la masa, ¿no? Y ahí veo una oportunidad. Ya nos estás dando ejemplos de cómo aplicar a la industria y esa es la siguiente pregunta. Yo como empresario, yo como emprendedor, yo como alguien que tiene una idea de negocio o que ya tengo una empresa operante y tal vez no sé si la inteligencia artificial es para mí o no sé dónde integrarla, ¿cómo sería un primer paso? Es más, vámonos desde cero. Yo cómo sé que estoy listo para empezar a utilizar inteligencia artificial y cuáles serían sus beneficios si es que me atrevo o no hay beneficios o qué piensas tú. Sí hay beneficios tangibles, los hay. Hay un tema de mejoramiento de productividad en las empresas, en donde te puedo decir que en estudios de McKinsey, por ejemplo, dicen que utilizar AI sí te da un tema de productividad arriba del 20% en ahorro de tiempo. Y por tanto puedes ser más productivo, porque en el momento que tú acortas el tiempo de trabajo en alguna tarea cotidiana, automáticamente tienes más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, en este punto, si tú quisieras empezar, o cualquiera de ustedes quieren empezar en tecnología, la realidad es de que no hay mejor momento que la hora. O sea, parece muy trillado, pero no hay un esquema en donde yo te diga, no, todavía no estás habilitado para utilizarla. Pero sí te diría que hay ciertas reglas o hay ciertas estructuras que te permiten aprovechar esa tecnología ahorita que está habilitado para todos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tener un conocimiento, si eres un empresario y quieres emprender algo, incluso hasta una taquería, tú sí debes de saber que conforme los tacos que tú vendas o el número de tacos que vendas, pues va a ser tu margen diario, ¿no? Vas a saber cuánto está entrando de dinero. ¿Y qué pasa si tú durante los primeros 2 días que iniciaste tu negocio le metes esa información a una inteligencia artificial? Le dices, oye, quiero hacer un pronóstico de ventas pensando en que llevo 2 días y vendí 20 tacos. Ok, bajo ese esquema, si yo sigo esos días subsecuentes vendiendo lo mismo, más o menos cuánto voy a estar ganando al mes. Este tipo de preguntas fáciles, la inteligencia artificial te podría hacer no solamente ese pronóstico, sino también te podría hacer un balance financiero, ¿no? Que tal vez balance financiero para muchos va a ser como, wow, ¿de qué estamos hablando? Pero incluso la inteligencia artificial la puedes ocupar como mentor, que es lo que muchos no hacen. No lo utilizan como un mentor, lo utilizan como un receptor y como un facilitador de acciones específicas. Pero tú puedes hacer tu dieta, o sea, tu dieta cotidiana, puedes hacer un curso en donde ChatGPT o cualquiera de esas te hace un curso completo de emprendedurismo basado en las leyes mexicanas, pero nuevamente necesitamos primero cultivarnos nosotros, que ese creo que sería el primer step, el primer paso, antes
de utilizar y aventarnos a utilizar una inteligencia artificial. ¿Cuál de los usos que tú ya has visto en la industria es el que más te ha generado asombro o el que consideres más disruptivo? Creo que el más disruptivo fue justamente cuando OpenAI hace la integración con Microsoft y que ahora todos los godines pueden tener Copilot en su Excel. Y eso para mí fue un heartbreak, porque ¿cuántas personas no utilizan un Excel? Muchas, un montón. O que quieren utilizar Excel, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, bla, bla, bla. En cualquiera de esos momentos. Entonces, ese fue un momento en el que yo creo que la inteligencia artificial sí llegó para quedarse y que solamente lo único que tienes que hacer es empezar a preguntar. Ese fue el gran punto revolucionario. ¿La inteligencia artificial es para todos? ¿Consideras que todos deberíamos usarla o algún segmento tal vez no tanto? Creo que, buen punto, buena pregunta. Es para todos, porque al final se va a democratizar la inteligencia artificial, porque no, está privatizada de cierta forma por los modelos o las empresas que tienen estos modelos, pero la inteligencia artificial tendría que ser igual que Internet. Es democratizado, todos deberíamos de tener acceso a ello, ¿no? Entonces, en medida que nosotros podamos tener acceso a esas herramientas, pues ya sea que estés en la Sierra de Tarahumara, pero que tengas una AI en donde te ayude a mejorar tu situación de vida, o personas que están trabajando en la bolsa de valores, todos deberíamos de tener la oportunidad de utilizarla. Ahora que estamos hablando ya de ejemplos muy prácticos y muy dirigidos, con tu experiencia en marketing digital, ¿para qué me sirve una inteligencia artificial en el marketing digital? O sea, ¿qué podría hacer o para qué conviene adoptarla si yo tengo la empresa y a lo mejor quiero iniciar en eso del marketing, eso que dicen que es digital y que dicen que es inteligencia artificial y que yo no sé nada de eso, pero que pues tú me estás diciendo que la tengo que usar, entonces yo quiero empezar, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago específicamente para marketing? En esta vida en la cual el marketing digital ahora se divide en tradicional y actual, punto importante, la inteligencia artificial parte en ese punto en que el marketing digital tiene un boost, ¿no? Y tiene un boost al momento de hacer creaciones. Por ejemplo, creaciones como por ejemplo los posteos, los videos, las imágenes que tú utilizas para poder presentar un producto, ¿no? Ya hay muchas aplicaciones que están utilizando inteligencia artificial para ahorrarte, para personas que apenas a lo mejor están comenzando su negocio, ahorrarte un shooting de video o un shooting de fotografía que cuesta más de 4,000 pesos, ¿no? O sea, cualquiera que vaya arrancando debería ir a abrir su inteligencia artificial de confianza y empezar a picarle para generar fotos, videos. ¿Qué más podemos hacer? O sea, puedes hacer planificaciones de tu contenido, puedes hacer planificación de tus campañas en caso de que tengas un budget o un presupuesto asignado para ponerlo en pauta pagada, es decir, en sitios como Google, en sitios como Facebook, en sitios como Instagram, en todas las redes en donde tú puedas hacer un advertising, y tú puedas pagar porque tu video aparezca para muchas personas, ¿no? Entonces, sí tienes la capacidad de poder hacer eso, incluso de que crees tu ADN de marca. Muchas personas ahorita están utilizando la inteligencia artificial para hacer un ADN de marca un poco más disruptiva. ¿Y a qué me refiero? A que hay muchas cosas que tal vez por la globalización se parecen, ¿no? Claro. Hay muchas marcas que ahorita se parecen. A veces la inteligencia artificial te ayuda a encontrar ese detalle pequeño que lo hace diferente a todo. Y fíjate que yo tengo una idea y que qué bueno que trajiste ese tema sobre la mesa porque globalización más inteligencia artificial, y la pregunta es la siguiente: si yo uso la misma inteligencia artificial que están utilizando todos y tenemos un tema de globalización, pues ya que es el día a día, ¿no nos hacemos más genéricos usando esas herramientas? Esa es la pregunta que quería traer también. Sí hay
un tema de conforme tú preguntes y tú necesites, puede que caigas en lo mismo, ¿no? Porque son variables, pero así como son variables, puede haber variantes de esas variables. Entonces, nuevamente, hay ahorita una cadena, y no lo voy a decir, pero hay una cadena de tacos que es en Ciudad de México muy gentrificada, que es con azulejos blancos, es roja y está por ahí. Y salió otra marca que es igual con azulejos, esa es mexicana, con azulejos blancos, pero este es verde y se parece. Mucho, ya sé cuáles son. ¿Sí? Entonces, ¿en qué te hace el cambio y qué te puedes ayudar con inteligencia artificial? En el servicio, a lo mejor. Pasó con Starbucks y todos sabemos la historia en el que el éxito de Starbucks es básicamente que te pregunten tu nombre y que el lugar sea como un sitio para quedarte, ¿no? Aquí también puedes hacer eso. O sea, tú puedes buscar esas variantes, no solamente en el color, que puede ser lo más fácil, ¿no?, de cambiar. Pero tal vez puedes, junto con la inteligencia artificial, encontrar gaps, encontrar esos espacios en donde tal vez el servicio es diferente. Tal vez el servicio, y lo estaban implementando en otras latitudes del mundo, a lo mejor el servicio ya es con un robot. Tal vez es muy caro ahorita hablar de eso. Y ahorita hay un boom de robots con la inteligencia artificial. Pero este tipo de ideas te pueden ayudar a que tal vez no son objetivas ahorita. Tal vez no son objetivas ahorita, pero tal vez en 2 años quizás puedas hacerlo. Voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con ¿cuál es la verdad incómoda que si tú haces eso vas a catapultar tu carrera ya sea en marketing digital o en inteligencia artificial? Y esta pregunta está muy orientada como a lo que no se dice o a lo que no se ve, pero que tú con la experiencia que tienes al día de hoy, si hacemos esto, podríamos acelerar un poquito nuestro desarrollo, nuestro éxito profesional como mercadólogos digitales o como expertos en inteligencia artificial. ¿Cuál es esa verdad incómoda que a lo mejor nadie dice, pero que hay que hacer para crecer? Hay que estudiar. O sea, la verdad más incómoda es que te tienes que esforzar. O sea, no hay otra cosa que ahorita les puedo decir que no sea una verdad en la cual, si tú quieres entrarle a este mundo de tecnología o de inteligencia artificial, tienes que estudiar brutal acerca de lo que es una conexión neuronal, o sea, porque esto también es tema, o sea, estamos hablando no solamente de un raciocinio físico, estamos hablando de cómo se transmite ese raciocinio físico a uno computacional y entenderlo. No para que tú resuelvas el mundo, sino para que tú entiendas que así como tú vayas a preguntar, y voy a irme otra vez a ese punto, así como tú vas a preguntar las cosas, es la respuesta que te van a dar viceversa, ¿no? Entonces, es estudiar todo el tiempo. O sea, no nos vamos a salvar de estudiar. No te vas a salvar de estudiar, nunca, 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 y siempre vas a necesitar en este punto de tecnología todo el tiempo estar estudiando. Muy bien. Moni, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Ok, yo sí tengo otra, que es ¿hasta dónde vamos a utilizar la inteligencia artificial y dónde consideras que estamos rompiendo el límite del uso? No sé si soy... A ver, ¿cómo? La inteligencia artificial, como en lo que tú me estás platicando, parece que no tiene límites éticos. Parece que entra en todas partes, parece que yo si hoy puedo usarla, la tengo que usar hasta para ir al baño, ¿no? La pregunta es, ¿consideras que tiene un límite ético? ¿Y cuál es el límite donde sí deberíamos y no deberíamos de usar, desde tu perspectiva? Creo que hay un punto importante a nivel ético y de hecho cuando Google fue el primero en dar este warning de que no debíamos de pasar ciertos límites en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo fue en el uso indebido de, por ejemplo, y lamentablemente hay una que se llama Grok, que es de Elon Musk, ¿no? Que está pasando esto. Y es que tú puedes utilizar la cara de cualquier persona, puedes hacer uso de la cara de cualquier persona y ponerla en una situación artificialmente creada, ¿no?
para beneficio de la persona que lo crea y a lo mejor en disyuntiva y en decremento de la otra, ¿no? Básicamente haciendo lo que es phishing o suplantación de identidad. Esa es la primera. O sea, no debemos de pasar ese punto, o incluso la inteligencia artificial se puede utilizar en los trabajos para decir, oye, quiero que me digas cuáles fueron las deficiencias de cierta persona. Y hay un tema ético ahí, ¿no? Donde tú estás buscando dónde está el error de la otra persona para calificarla. Ese tema creo que es muy importante porque sí estaremos utilizando la inteligencia artificial de manera negativa para obviamente alguna acción que no te permita, o más bien que impacte de manera negativa en las otras personas. Ese sí es súper importante. ¿Qué herramientas? Bueno, es más bien una pregunta. ¿Quisieras tú compartir alguna herramienta que consideres muy poderosa o un grupo de herramientas? Por ejemplo, si yo quiero hacer imagen, ¿qué tipo de inteligencia artificial debo usar? Si yo tal vez quisiera hacer video o si yo quisiera hacer ADN de marca, ¿no? Lo que tú nos mencionabas. Algunas herramientas específicas que podrían funcionarle a alguien que va empezando y que tal vez no puede pagar un estudio, no puede pagar ciertas cosas. ¿Quieres hacernos alguna recomendación de herramientas y para qué funcionan? Esto como un regalo para todos los que nos están viendo. Sí, claro. Por ejemplo, las personas que utilizan la inteligencia de Meta, que lo vemos en WhatsApp, lo vemos obviamente en Facebook, en Instagram, tiene su aplicación específica de Meta. Y ahí puedes crear imágenes y videos. Tú literalmente puedes tomarle una foto a tu producto y subir la Meta y decirle, oye, quiero que aparezca, tal vez es un tipo de perfume, ¿no? Entonces quiero que aparezca en cierto espacio del mundo o whatever, lo que tú quieras. Esa es una y es gratis, que eso es muy padre. O sea, realmente hay un abanico ahí en cuanto a imagen y video. E incluso hasta muchos ya lo están utilizando para ponerle música, musicalizarlo, hacer todo el post y de ahí lanzarlo a sus redes. Otra que obviamente es un tema de paga, pero Salesforce, ya hablando de manera enterprise, es una muy buena solución que están sacando ahorita con Agentforce. Agentforce es la AI de Salesforce que viene a ayudarte en el end-to-end de tu proceso de venta. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el tema de facturación lo haga la AI. Para que tu tema de predictibilidad de venta lo haga la AI, ¿no? Ya a este punto tal vez estoy hablando de dos vertientes, una gratis y una enterprise, que no todos van a poder alcanzar, pero sí hay una más abajo, ¿no? En donde hay un CRM como Zoho, que es algo mucho más asequible, que también está insertando AI. Punto importante, y esto es como de manera técnica, pero también quiero que lo sepan, todos los motores de AI tienen su versión de consumo, porque recordemos que ahorita vivimos en una era de consumo. ¿Qué quiere decir esto? En donde yo pago 300 pesos por acceder a tu plataforma y hacer consumo de esta información, pero se me acaban los créditos. Esos 300 pesos se ven, o $300 se ven disminuidos conforme tú hagas uso de la AI, es decir, cada vez que yo le pregunte algo. Pero esos motores van realmente muy bajos en su costo. Te estoy hablando del 0.009 centavos de dólar. Entonces realmente es asequible integrarlo en una plataforma de CRM o integrarlo en una plataforma interna, la que tú quieras, para utilizar la AI sin tener que incurrir en una suscripción como ahorita lo tiene OpenAI de ChatGPT versión Pro en $2,000. Acabas de mencionar algo que tal vez no hemos tocado antes, que es ¿qué es un agente? Hablaste de un agente de inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Los agentes son básicamente estas inteligencias entrenadas para una acción o para una operatividad. Hay agentes como lo comentaba, entrenadores de prompts, en donde ellos te ayudan a crear el prompt, pero es un agente especializado en eso, o son agentes especializados en ventas, tanto sea en preventa o postventa, cualquiera de los dos. Y tú te ayudas de ellos para que ellos hagan básicamente el hard work.
incluso ya hay agentes que son telefónicos, ¿no? Ya hay muchas empresas que ya lo están implementando donde tú hablas con una AI que ya es con un funcionamiento de lenguaje natural y no te das cuenta. Te das cuenta y es muy chistoso, pero hay un estudio donde las personas que tienen más de 40 años no se dan cuenta, no estoy tratando de segregar, pero no se dan cuenta del error de la AI, y los que son más jóvenes, casi en un 60-70% se dan cuenta del error de la AI o qué es AI. Porque lo vemos en Facebook, lo vemos, un perro bailando que de pronto baila y salta a cualquier lado y dices, wow, ¿a poco lo hace? No, es AI. Sí, claro. Fíjate que hablando de eso me acaba de pasar que me llamaron de un banco y me di cuenta que era inteligencia artificial porque era demasiado optimista. O sea, yo le preguntaba algo y, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, era excesivo y dije, no, esto no es un robot, esto no es un humano. Sí, esto claro. es un robot. Y estamos ya por finalizar el podcast y creo que tenemos una pregunta. Sí, nos preguntan, ¿puede haber un estancamiento en la humanidad derivado de un futuro uso indiscriminado de la IA? Un estancamiento. Wow. Ok. No creo que vaya a haber un estancamiento, y eso es súper importante, porque así como en toda revolución industrial, esta parte de la AI no va a llevarnos a lo que... O sea, no vamos a caer en tema de Terminator. Esa es mi personal opinión. Pero sí vamos a llegar a un punto en el que, y desgraciadamente sí está pasando, que sí hay trabajos que se están deshaciendo, ¿no? Se están deshaciendo de las personas y sí están utilizando los robots para implementarlos. Yo creo que, y con la información que nos has brindado, yo creo que no va a haber un estancamiento, yo creo que va a haber una adaptación masiva, porque ya hemos visto revoluciones industriales donde se sustituían cientos de obreros por una máquina, antes de eso el vehículo que sustituía al caballo, y lo que el humano hace es hacerse, al menos en un gremio mucho más inteligente, mucho más científico, más técnico, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Claramente se van a ir los trabajos que se tienen que ir, eso sí creo, si tu trabajo no agrega valor. Van a evolucionar. Sí, o sea, también hay que tener cuidado, ¿no? Y también como autoevaluarnos si es que lo que estoy haciendo agrega valor o no, y si no, pues sí hay que, o me pongo a estudiar inteligencia artificial para yo ser quien configura el robot que haría mi trabajo, o creo que sí. Sí, justamente, y le diste nuevamente al punto, no hay que dejar de estudiar, porque ahora, por ejemplo, hablamos de inteligencia artificial, pero todavía está en pañales, pero la computación cuántica es lo que se viene después. Y ese es otro tema mucho más heavy. Entonces, imagínense las personas que necesitan tener una computadora cuántica y que no sepan cómo prenderla o qué es lo que hace. Porque ya existe una computadora cuántica comercializable, que es muy cara obviamente, pero que la gente no entiende cómo utilizar una computadora cuántica. Claro, ni yo. Exacto, entonces vamos Yo sería ese, creo que estoy despedido. Vamos al punto. No vamos a caer en esta devastación, sino vamos a tener que evolucionar nuestros trabajos, nuestra forma de pensar, y obviamente no vamos a dejar de estudiar. That's it. Fíjate que voy a traer un tema que no sé si tú ya lo hayas estudiado, lo leí por ahí, que decían que sí podría haber una sustitución importante de personas a través de esta nueva revolución que le estamos denominando inteligencia artificial, y se hablaba de un salario universal. ¿Sabes? ¿Has escuchado de eso? Sí, claro. El propuesto por Elon Musk. ¿Quieres, por favor, comentar eso? Sí, claro. O sea, es un proyecto ambicioso como todos los que hace Elon Musk, pero que en su core, y ya lo decía Bernie Sanders, o sea, lo decía literalmente Bernie Sanders y se lo cuestionaba a Elon Musk. ¿Cómo vas a hacer que las personas tengan este salario universal y no producir nada? Porque nosotros somos personas o estas criaturas con propósito. ¿Qué propósito le vas a dar a una persona que ya tiene un salario de por vida hecho? ¿Cuál es el propósito? Mira, yo no sé cuál sea el propósito, pero no estaría nada mal, ¿no? No, o sea, yo puedo hacer un punto de experimentación. Sí, claro. Me encantaría saber lo que es tener un salario sin hacer nada. Sí. Espero que en un futuro cercano pueda vivir eso.
Ojalá. Pero todavía no me... Quiero ser ese sujeto de experimentación. Sí, o sea, a todos nos encantaría tener esa membresía de por vida, Claro. vitalicia, pero ahora ¿qué vas a hacer si ya tienes todo cubierto? Que está padre, tienes todo cubierto en tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir a retroalimentar? A lo mejor va a ser muy filosófica mi respuesta, pero ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes adquirir en la vida si ya tienes todo? Regresas al arte, ¿no crees? Pues sí, pero si ya lo cubre una inteligencia artificial que también hace una música, ¿qué vas a hacer? Quiero preguntarte algo más. No sé si tengamos alguna otra pregunta, pero esta está muy tricky, pero creo que tú la puedes contestar o puedes orquestar una respuesta que medio haga sentido tal vez. Y digo medio haga sentido porque la pregunta es, ¿qué tiene que ver la armonía de una canción, el arte y la inteligencia artificial? ¿Tienen relación? ¿No tienen relación? ¿La inteligencia artificial es el nuevo arte tecnológico? No lo sé, o sea, esa es la pregunta. Tú como artista, porque yo no soy artista, yo soy aquí ingeniero y vengo a platicar contigo para aprender de ti, pero realmente no sé si tú puedes ver esa conexión. Sí la hay. De hecho, ya hay varios artistas que utilizan la inteligencia artificial para hacer performance. Cuando me refiero a performance, son estas puestas en escena dentro de un museo que utilizan ciertos elementos para denotar algún mensaje, ¿no? Eso es un performance. Ya lo hacía, por ejemplo, hay una vertiente que se llama Fluxus, de hace mucho tiempo, que de ahí viene, chistoso, pero ahí viene Yoko Ono. Yoko Ono era un artista Fluxus, en donde ponía un piano y lo quemaba. Y para ella eso era un performance Fluxus. O sea, y el punto era que la música arde, la música se siente, ¿no? Muy como ella es. Y ahorita hay artistas en donde utilizan la inteligencia artificial para, a lo mejor en el cielo, utilizando drones, hacer una réplica de alguna obra. Y dices, wow, o sea, hay un tema de ingeniería, hay un tema obviamente de arte, si lo quieres ver de esta manera, en la cual tú determinas una pieza y lo que quieres es llevarla a que todos lo vean. No solamente en un cuadro, en un museo, sino lo llevas algo más arriba. Entonces, ciertamente sí hay de manera artesanal, más bien no diré que es un arte, es algo artesanal, porque al final sigue necesitando de las personas para utilizarla y replicar, porque recordando en la estética, y eso son de las cosas que aprendí en la escuela, el arte es algo único, pero las artesanías es algo que se puede masificar. Wow, me acabas de responder todas las preguntas que tenía sobre eso, porque mi siguiente pregunta era si la inteligencia artificial puede hacer música, puede hacer imágenes. Entonces, lo que la inteligencia artificial le entrega es arte. No. Se llamaría artesanía de acuerdo con es una artesanía, porque cualquiera lo puede copiar, ¿no? O sea, cualquiera puede hacerlo, pero en palabras de un profesor de la Universidad de Harvard, decía, ¿cuál es la diferencia entre que Isaac Newton haya descubierto la gravedad y que Big Bang Beethoven haya creado la novena sinfonía? En que en Isaac Newton, además de él, ya había otros pensadores que iban a descubrir tarde o temprano la gravedad, pero no hubo alguien más como Beethoven o Mozart que hayan creado piezas musicales de ese estilo, ¿no? Esas son piezas únicas. Muy bien. Enrique, quiero preguntarte ya un poco, dejando de lado el tema tecnológico, y con esta pregunta me gustaría cerrar, si es que no tenemos ninguna otra. ¿Tenemos alguna otra? ¿No? Muy bien. Si tú el día de hoy ves a alguien cansado, fastidiado, ya tocó pared, o sea, ya tocó el piso, alguien que le está pasando muy mal, pero que tiene el deseo de seguir, ¿qué recomendación le darías tú como persona o qué mensaje le darías a él? Ya sea desde el uso de la tecnología o cualquier mensaje que tú quisieras dejarle, ¿cuál sería tu aportación a alguien que la está pasando mal el día de hoy, pero que sí tiene ese deseo de salir adelante? Creo que mi recomendación siempre ha sido para esos momentos en donde yo estoy mal,
es momentos de reflexión. No es fácil ser reflexivo y ser de manera grata contigo mismo. De hecho, nosotros somos nuestros mayores jueces, ¿no? A veces somos demasiado duros con nosotros. Y cuando tú te das cuenta que las cosas de tu realidad tal vez no son como tú las crees, porque a veces pasa en donde tú eres mucho más agresivo contigo de lo que la situación es cuando te das cuenta que sí puedes progresar. Entonces, la autorreflexión para mí es algo necesario, importante todos los días para saber qué hice hoy que estuvo mal, pero que mañana puedo mejorarlo, sin agobiarme de lo que hice hoy, de que hoy salió mal. Y en palabras del deporte que nosotros dos jugamos, que es tenis, es el punto que estás jugando es el punto más importante. Si lo perdiste, pero está atrás. El que sigue es el más importante. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más para todos los que nos están viendo? No, pues agradecer mucho. La verdad es que me da gusto que estén haciendo este tipo de proyectos. A ti en especial te agradezco mucho por hacer estos espacios de comunicación, estos espacios donde la gente no solamente ve TikToks y ve gente bailando. Para mí es importante que sí haya siempre esta relación y nuevamente la conexión con todas estas personas. Entonces, gracias. Julio me acaba de matar porque dijo que era bailarín y ahora no vamos a bailar y estamos en TikTok. No, qué cosa. No, ya. Enrique, ¿quieres compartir un canal de contacto? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, claro. Me pueden encontrar en LinkedIn como Enrique Rivera, tal cual así, o en Instagram o también en TikTok como Quique Rivera con Q, MX. Ahí pueden contactarme para cualquier cosa. La verdad es que yo siempre trato de tener mis comunicaciones abiertas para cualquier duda, pregunta, ya sea de negocios o cualquiera de estas índoles de tecnología. Con gusto les puedo ayudar. Pues muchas gracias Enrique por tu tiempo, por toda la información que compartiste con nosotros. La realidad es que ha sido un verdadero agasajo tenerte acá con nosotros y a todas las personas que se conectaron les agradecemos muchísimo toda su participación y todo lo que están viendo. Vamos a seguir haciendo contenido como este. Yo soy en TikTok, estoy como cuau.san y vamos a seguir trayendo información de valor para ustedes, de personas que nos pueden enseñar mucho como tú. Y una vez más, muchas gracias. No, al contrario. Gracias, chicos. Gracias.